Este es el primer video correspondiente a ejemplos de flexión compuesta recta. Veremos a continuación los datos generales que serán de aplicación a la mayor parte de los ejemplos. En los ejemplos se indicarán procedimientos. No se llega a la adopción de barras comerciales. Casi la totalidad de los ejercicios que siguen están referidos a una sección de hormigón rectangular con las siguientes características. Materiales: hormigón F'C 20 MPa, acero Fi 420 MPa. En cuanto a la geometría de la sección transversal, su ancho es de 25 centímetros, la altura total de 50 centímetros y el recubrimiento de ambas armaduras a eje es de 5 centímetros. Con los datos anteriores pueden determinarse los siguientes valores que serán de utilidad a lo largo de los desarrollos. En primer término, la cuantía mínima como columna corresponde a una armadura total de 12,5 centímetros cuadrados. Para el caso de tirantes se llega a 6,65 centímetros cuadrados. Y para el caso de armadura mínima como viga, ya no haremos referencia a la armadura total, sino a la armadura más traccionada, que en este caso resulta ser de 3,75 centímetros cuadrados. En rigor, en el caso de un comportamiento tipo viga, es decir, de flexión, faltaría analizar el adoptar 4/3 de la armadura calculada como valor de armadura mínima. Esa verificación se ha omitido aquí para acortar un poco los ejemplos resueltos, pero en la práctica debe considerarse. Veremos en primer término el uso de ábacos, en particular el cálculo de armaduras simétricas para secciones rectangulares. Los errores más frecuentes se producen por mal empleo de unidades o por mala lectura en el ábaco. El primer paso consiste en la selección del ábaco de acuerdo a la forma de la sección, los materiales y el recubrimiento relativo. En este caso tendremos F'C menor que 30 MPa, Fi 420 MPa y una relación entre el recubrimiento y la altura total de 0,10. Un comentario respecto a algunos ábacos que se encuentran en la bibliografía. Por ejemplo, el ábaco que estamos viendo ha sido extraído de la publicación especial del ACI SP17. Este ábaco tiene la particularidad de estar desarrollado en esfuerzos nominales, es decir, en función de Pn y Mn en lugar de Φ, Pn y Φ Mn. En esta publicación se encuentran numerosos ábacos disponibles, pero son muy poco prácticos, dado que no tienen incorporado el factor de reducción de resistencia Φ. Y por otra parte, tampoco tienen incorporado el tope superior de resistencia a compresión. También en la bibliografía pueden encontrarse ábacos que son sumamente útiles, como son los que se encuentran en el manual de Gerdau. En Internet puede ubicarse un PDF gratuito con un catálogo muy importante de ábacos disponibles. Estos sí están desarrollados incorporando Φ, incorporando el tope en las compresiones, que queda claramente establecido por las rectas horizontales que van limitando cada una de las curvas del ábaco. Y también, algo que es muy interesante, están desarrollados para diferentes resistencias del hormigón. A la derecha arriba en el abaco se ve aquí que el presente desarrollo corresponde a una resistencia del hormigón de 25 megapascales. Estamos viendo ahora uno de los abacos que emplearemos en los trabajos prácticos de la cátedra. Son muy parecidos a los que se encuentran en el sitio de internet del CIRSOC. Después veremos dónde se encuentran las diferencias. Como tenemos un hormigón de 20 megapascales, es de aplicación este abaco dado que está desarrollado para hormigones de hasta 30 megapascales. En particular,
la relación entre la altura total y el recubrimiento es la que aplica, es decir, d' es igual a 0,10 dH. Las armaduras son simétricas y el acero es de 420 megapascales. El segundo paso consiste en el cálculo de los parámetros reducidos a dimensionales, PU minúscula y MU minúscula, y su ubicación en el ábaco. Puede resultar una buena opción hacer el cálculo de los divisores al principio de las operaciones, de modo de concentrarnos una única vez en no cometer errores en el empleo de las unidades. Aquí eso es lo que se ha hecho. El primer divisor, es decir, el que corresponde al axial, vale 2500. Hay que recordar que el axial entonces debe estar expresado en kilonewton. Y en el caso del momento, el divisor vale 1250 y el momento debe estar expresado en kilonewton metro. En definitiva, este será nuestro ábaco. Recordemos cómo hemos calculado PU y MU. Y en definitiva, lo que haremos es luego ubicar el punto a través de sus coordenadas PU-MU. PU lo tenemos en el eje vertical y aquí no se ve, pero MU está en el eje horizontal. El tercer paso consiste en la lectura de la cuantía en el ábaco mediante interpolación visual. Esta sería nuestra lectura. Hay que tener presente que no todos los ábacos dan como resultados cuantías mecánicas, como es el caso que nos ocupa. Otros ábacos dan cuantías geométricas. Los ábacos siempre contienen la expresión para el cálculo de la armadura A sub S y la expresión para el cálculo de la armadura A'S. En este caso son iguales. Veamos entonces el primer ejemplo para el cual los datos se han volcado en la tabla 1. Tenemos básicamente diferentes combinaciones PU-MU para las cuales calcularemos las armaduras. Denominamos valor exacto a la solución del problema dada por un software, en este caso el SirSocFlex. Esos valores serán utilizados para calcular el error con el que hemos determinado las armaduras mediante el uso de ábacos. Aplicando las expresiones que ya hemos visto a los valores de la tabla 1, obtenemos esta nueva tabla que condensa los valores PU minúscula, MU minúscula, con los que deberemos entrar en los ábacos. Veamos ahora el caso del ejemplo 1. Ubiquemos el punto correspondiente a PU-MU y vamos a analizarlo con un poco de cuidado porque estamos en una zona en la cual es fácil cometer errores. La recta verde corresponde a E sobre H igual a 0,10. Sabemos que ese es el valor mínimo de excentricidad que el SIRSOC pretendía en el análisis de columnas, por ejemplo. Si miramos el sector con un poco más de cuidado, vamos a ver lo siguiente. Se aprecian en el gráfico unas rectas horizontales de color gris, no negro, sino gris. Esas rectas son las que el SIRSOC nos obliga a emplear para el cálculo de armaduras cuando las excentricidades son muy pequeñas. Es decir, que nosotros debemos tener mucho cuidado en la lectura que hagamos para no cometer
errores serios. Por ejemplo, nosotros podríamos estar tentados de recorrer esta curva para la lectura de cuantías, pero nosotros la curva que debemos recorrer es esta para la lectura de cuantías. Es decir, que nuestro punto se encuentra entre las dos rectas horizontales celestes y esas son las rectas que tenemos que considerar en nuestra interpolación visual. Por eso leemos el valor 0,17, que es el que emplearemos para el cálculo de las armaduras. Vamos ahora al ejemplo 2. En el ejemplo 2 ocurre también algo bastante singular, y es que el punto se encuentra dentro de este área grisada, que corresponde a cuantías nulas. Es decir, que la armadura de cálculo sería igual a 0. Cualquier punto que se encuentre a la izquierda de la curva de cuantía 0, entre esa curva y el eje vertical, conduce a armaduras nulas. Vamos ahora al ejemplo 3. Aquí hay que tener presente lo siguiente: el signo del axial es negativo, lo cual nos indica que estamos frente a un caso de tracción. Ubicamos el punto y leemos una cuantía de 0,09. Vamos ahora al ejemplo 4, que también tiene un axial de tracción con un momento mayor. Leemos ahora una cuantía de 0,27. Pasamos ahora al ejemplo 5, con un axial de compresión y un momento igual al que vimos recién en flexotracción. Vemos ahora el ejemplo 6 y observamos que el punto se encuentra en un sector de muy difícil lectura. En este caso, en la cátedra hemos desarrollado ese sector con mayor amplitud, de modo de permitir una mayor precisión en el cálculo de las armaduras. Los ábacos originales del CIRSOC no contenían este sector ampliado. Vemos ahora el sector ampliado, ubicamos los dos puntos y observamos también que en este sector podemos leer no solamente la cuantía, sino los valores de phi. En el resto del ábaco no era necesario, dado que por encima de esta recta todos los valores de phi valen 0,65 y por debajo de esta recta todos los valores valen 0,90. En cambio, en este sector de phi variable resulta de utilidad poder hacer una lectura directa del mismo. En el caso del ejemplo 7 ocurre lo mismo, se encuentra en esta zona de difícil lectura y también podemos leer directamente la cuantía. Es interesante notar que estamos prácticamente sobre la recta de phi igual a 0,90. Finalmente, con todos los valores anteriores, se pueden calcular las armaduras en centímetros cuadrados, calcular el error respecto a los valores exactos que habíamos obtenido mediante el software, y notar que dichos errores son en general relativamente bajos, salvo en este caso
correspondiente a una cuantía muy baja, una cantidad de armadura muy baja. La excentricidad en estos ejemplos solo se utiliza en los casos de flexotracción, para saber si la carga cae entre las armaduras o fuera de ellas, de modo de establecer cuál es la cuantía mínima a emplear. Recordemos que un criterio, el CIRSOC no da ninguno, pero un criterio que puede adaptarse para el cálculo de armaduras mínimas, en el caso de flexotracción, es utilizar las armaduras mínimas de tirantes en aquellos casos en que la carga se encuentra situada entre las armaduras. La cuantía mínima se estableció visualmente diferenciando por observación si el punto representativo en el diagrama de la solicitación se encontraba por encima o por debajo de la deformación E sub S igual a 2 por 1000. Y en el caso de la flexotracción, verificando si la carga se encontraba entre las armaduras o fuera de ellas.